Familia, buenos días. Viernes 22 de octubre. Igual ejercicio de la misión en nuestra vida parroquial. No lo olvidemos, nuestra configuración como misioneros del Padre. Hoy es un día muy especial. Es la fiesta que la Iglesia nos propone de San Juan Pablo II, Papa. Pienso que toda esa generación del Papa San Juan Pablo es una generación maravillosa de muchos jóvenes que a la luz de él y siguiendo su ejemplo y escuchando sus palabras se integraron a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, pero fueron también además laicos comprometidos en el mundo de la Iglesia. Un hombre extraordinario que Dios dio a la Iglesia. Nace en 1920 en Polonia. A los 26 años es ordenado sacerdote, 1946. En 1958 recibe la ordenación episcopal. En 1978 es elegido pontífice con el nombre de Juan Pablo II y gobierna la Iglesia hasta el año 2005, cuando el Padre lo llama a la gloria. Y luego sabemos que es canonizado, santo, que es llamado a los altares. Hoy pues veneramos a este gran hombre que Dios dio a la Iglesia. Contemplamos el texto de Lucas 12, 54, 59. Escuchémoslo con atención. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. ¿Cuál es el fondo entonces de este texto? Recordemos esta otra frase: cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabes interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no saben juzgar ustedes lo que es justo, lo que es bueno o lo que no es? Si hay algo que el Concilio Vaticano II nos enseñó y nos dejó a nosotros una ilustre materia de reflexión y de mirada, es hacer o aprender a hacer análisis, interpretar los signos de los tiempos. El Papa San Juan XXIII fue muy claro y muy contundente en decirle a la Iglesia: hemos de aprender a interpretar el movimiento y la historia presente. La historia no es mala. Los acontecimientos que suceden en la historia tenemos que saberlos interpretar. Tenemos que entender en la historia el paso de Dios por ella. Hemos de mirar, hemos de leer, de interpretar o de juzgar, pero también de iluminar y de actuar en la historia que nos toca vivir. No hemos de anhelar la historia pasada, ni tampoco la futura, porque no la tenemos. La pasada ya aconteció, ya se evaluó, ya pasó, ya dejó sus rastros en nosotros.
La futura aún no es nuestra, el futuro no es nuestro, es de Dios. Nos llama al tiempo presente. Por eso, saber leer los signos de los tiempos, hacer una lectura creyente de la realidad, pero no quedarnos en una lectura creyente, sino iluminarla para después actuar y mirar cuáles son nuestras opciones pastorales que hemos de hacer en la vida personal, en la vida parroquial y de la iglesia. Es fundamental. El Papa recién acaba de inaugurar y de dar apertura al sínodo o al camino sinodal que la iglesia tiene en el 21, en el 22 y en el 23. Ese camino sinodal de casi 3 años, no completos, sino 3 años maravillosos, fecundos, ha de ser para que leamos a la luz del Espíritu Santo lo que acontece en el mundo y lo que el Espíritu quiere para la iglesia en este tercer milenio. Es universal el llamado, no excluye a nadie, incluso involucra e incluye a todos los bautizados. Tú eres bautizado, incorpórate a este camino sinodal en tu grupo, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu iglesia particular, en tu movimiento. ¿Para qué? Para que, iluminado por el Espíritu Santo, podamos mirar qué acontece, qué sucede en un movimiento muy clave, muy interesante que se llama aprender a escuchar. Escuchamos, nos escuchamos, que no es fácil la escucha, que no es sencilla, pero que tenemos que ser suficientemente humildes para escucharnos todos. No solo los que pensamos igual, sino aquellos que piensan distinto, que están en la otra orilla, pero que también sienten el mundo y la historia como nosotros. Discernir con generosidad lo que el Espíritu quiere, pero también postular, generar, suscitar acciones pastorales, intuiciones pastorales, para que la iglesia interprete lo que el Espíritu quiere para ella en este tercer milenio. Es un movimiento maravilloso que tiene necesariamente que ser iluminado por el texto de este día. ¿Cómo lo hago? Me involucro. ¿Cómo puedo meterme? No se queden por fuera en este gran movimiento sinodal. Acuérdense que la sinodalidad es aprender a caminar juntos. La iglesia camina porque ser discípulo es aprender a caminar bajo la luz del Maestro y tras las huellas de Jesús. Hoy la iglesia quiere seguir caminando por las huellas de Jesús y esa es tarea de todos nosotros. Entonces, interpretemos este signo maravilloso de la sinodalidad. Conozcamos, leamos, preguntemos, involucrémonos, integremos para que podamos celebrar. Son 3 puntos fundamentales, 3 pilares claves: la comunión, la participación y la misión. En esos 3 pilares se juega todo el ser y el acontecer de la iglesia en ese tiempo. No lo miremos a la distancia, no lo juzguemos como algo que es de ellos y no nuestro. No, usted y yo somos bautizados, entremos en este ambiente, en este espíritu y oremos para que el Espíritu sea para todos el camino y la luz para poder entender lo que la iglesia debe hacer ahora justo en este tiempo que camina bajo la historia del tercer milenio. Maravilloso, excelente, y qué rico que la palabra de Dios ilumine este acontecer, este suceso. Que Dios nos guarde, pero recuerden, estamos en camino sinodal, no lo olviden, incluyamos, metamos, toquemos la puerta, no nos pueden sacar, al contrario, entremos con toda la fuerza para ser humildemente aportantes y testigos de un momento maravilloso, único y singular en la historia de la iglesia que hoy por gracia nos está tocando vivir. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ser mejores cristianos en estos tiempos.